de esta muñeca rota. ¿Quién quiso coser mi boca si yo soy la otra? La que te provoca, tiro porque me toca. Leyes, justicias, yo me hago la loca. Vivo a mi manera, yo, sálvese quien pueda. El ruido de la calle, guerrilla callejera. Rompe tus cadenas y sin mirar fronteras. Seguiremos en lucha, quieras o no quieras. Cuidado con las fieras, que tenemos hambre. Hola amigos, hoy es 23 de febrero de 2016 y bueno, voy a intentar subir un vídeo al día, a ver si me es posible, no siempre lo será seguramente, pero lo vamos a intentar. Como siempre os colgaré, vamos a hablar de documentación fundamentalmente, documentación, correspondencia, prensa también, y bueno, pues os colgaré en la descripción del vídeo el documento en cuestión, su traducción si la tengo procede, y la transcripción, en caso de los manuscritos, si puedo. Deciros también que esta noche estaré en Desmontando a Babylon, estoy todos los martes, es un programón, no por mí, sino por mis compañeros que siempre sacan información muy interesante y desmontan muchas de las realidades supuestas realidades, ¿no? que nos venden. Además, en esta ocasión estaremos con la segunda parte de propaganda, porque hay mucho que hablar de la propaganda y hemos tenido que hacerlo en 2 programas, aunque seguro quedaría para mucho más. Como digo, es todos los martes entre las 22:30 y las 22:45 empezamos en la Irola y Ratia, el 107.5 FM de Bilbao. Y si no estáis en Bilbao, pues desde cualquier parte de España o del mundo lo podéis escuchar en sindominio.net/Irola. También los sábados a las 22 horas de España, 18 de Argentina y 15 de México, etcétera, etcétera, cada uno que haga sus cálculos. Estamos en directo aquí en YouTube, en el canal de Paz Mundial, hablando en más profundidad de todo este tipo de documentación y conectándola una con otra cuando tienen que ver, ¿no? Dicho esto, empiezo. Hoy os traigo una carta que tiene que ver por la época con la anterior, también está relacionada con Estados Unidos. La anterior era una de Giuseppe Mazzini a Abraham Lincoln en 1862 y esta es de 1861, al poco de estallar la Guerra de Secesión estadounidense, y es dirigida por August Belmont a Lionel de Rothschild. Antes de comenzar, pues vamos a darle un poco el contexto histórico para que sepamos un poco por dónde nos estamos moviendo y vamos a ver quiénes eran los intervinientes de forma fugaz, porque daría mucho para hablar, ¿no? Bueno, la Guerra Civil estadounidense fue un conflicto que tuvo lugar entre 1861 y 1865. Los bandos enfrentados eran los estados del norte, la Unión, y 11 estados del sur que se independizaron, proclamaron su independencia y pasaron a llamarse Estados Confederados de América. El conflicto entre el norte y el sur venía ya de atrás, se había intensificado en 1859 a raíz de que un abolicionista llamado John Brown decidiera encabezar una rebelión de esclavos en Virginia. Esto le costó a Brown la horca, pero pasó a ser para los habitantes del norte un mártir, ¿no? La mayoría de ellos le veían como un mártir. Abraham Lincoln ya había perdido unas elecciones senatoriales con anterioridad y en 1860 se presentaba a las presidenciales. Cuando perdió las senatoriales, Lincoln lo que estaba pidiendo era que se frenara la expansión de la esclavitud, que se frenara la expansión, no la abolición. Esto es importante saberlo. No obstante, como digo, en 1860 se enfrentaba a las presidenciales, entonces los estados del sur decidieron presentar a su propio candidato y amenazaron con que si Abraham Lincoln ganaba las elecciones, pues que ellos se separarían de la Unión Americana. En marzo de 1861 Lincoln tomó posesión de su cargo y entonces los estados del sur decidieron declarar su independencia y
su secesión, por tanto, de los Estados Unidos, y nombraron a su propio presidente, que era Jefferson Davis, Jeff Davis, para los amigos. Bueno, lógicamente Abraham Lincoln pues decidió declarar ilegal esta secesión y comenzó la guerra al poco tiempo. La Unión, en el 12 de abril de 1861, asaltó la guarnición confederada de Fort Sumter, y esto hizo, en un principio, en los Estados Confederados que proclamaban la secesión eran 7, y a raíz de que la Unión atacara Fort Sumter, pues 4 estados más se unieron a los confederados. Aproximadamente un mes después de este suceso, August Belmont escribía a Lionel de Rothschild para quejarse a causa de las declaraciones de John Russell al respecto. Para que sepamos un poco, August Belmont se acababa de cambiar de bando, ¿de acuerdo? August Belmont no era un hombre que trabajaba por que la esclavitud se acabara. Era un hombre que trabajaba por su propio interés y para conseguir poder. Él entró en la política de manos del tío de su esposa, que era John Slidell, y fue él el que le introdujo en la política. Trabajó incansablemente en la campaña presidencial de James Buchanan, perdón, y fue un trabajador infatigable por la anexión de Cuba como estado esclavista a los Estados Unidos. Evidentemente no lo consiguió, pero trabajaba para los estados del sur y para la esclavitud. Es conocido por intentar llevar a cabo el Manifiesto de Ostende. Cuando Buchanan ganó las elecciones, a pesar de que había sido un trabajador tan infatigable, le negó la embajada de España en Madrid a Belmont, y esto hizo que él decidiera cambiarse de bando. Entonces, en la guerra de secesión, Belmont se convirtió en el gobernador de guerra de los Estados de la Unión, utilizando su influencia en Europa, porque era de ascendencia alemana, para intentar buscar apoyos entre las personas más influyentes, sobre todo políticos y empresarios de Europa, ¿no? De ahí esta carta a Lionel de Rothschild, y supongo que como a él escribiría mucha gente más. Lionel de Rothschild, lo único que voy a decir de él, más que nada porque sepamos en qué posición se encontraba en aquel momento, fue el primer judío en formar parte del Parlamento británico, y lo hacía desde 1958. En la carta, Belmont hace alusión, como decía antes, a unas palabras de John Russell, que este hombre era el abuelo de Bertrand Russell. John Russell había sido ya presidente del Reino Unido, primer ministro del Reino Unido, entre 1845 y 1852, y era gran amigo de Lionel de Rothschild. Como digo, había sido primer ministro y en estos momentos era parlamentario británico, uno de los más conocidos e importantes. Algunas fuentes afirman que el Tratado de Reciprocidad entre Estados Unidos y la América Británica se rompió años más tarde, se rompió a causa de que Gran Bretaña había estado apoyando de forma extraoficial a los Estados Confederados. Y bueno, pues por esa razón, acabada la guerra, Estados Unidos decidió romper este tratado con Gran Bretaña, por este y otras. Aunque viendo esta carta, tampoco extraña que Gran Bretaña intentara apoyar de forma velada a los estados del sur, porque era lo que más le interesaba.
Y procedo a leer, para no extenderme más. Ya sabemos quién era John Russell, quién era August Belmont, todos sabemos quién era Lionel de Rothschild, y seguimos, ¿no? Nueva York, 21 de mayo de 1861. Estimado varón, el informe telegráfico de Lord John Russell sobre la declaración en el Parlamento el 6 del corriente relativa a los corsarios del sur ha creado una dolorosa sorpresa y decepción por todo el norte. Colocándolos sobre la igualdad de los beligerantes, el gobierno inglés da un paso iniciático hacia el reconocimiento de la Confederación del Sur, debido a que las patentes de corso de un gobierno no autorizado ni reconocido en rebelión contra las autoridades constituidas, sin duda bajo la ley de las naciones, solo puede ser considerado por las potencias marítimas como piratas y tratados en consecuencia. Si Irlanda o Escocia se rebelaran contra la corona británica y Canadá intentara disolver su lealtad a la patria, ¿se podría justificar que los Estados Unidos reconociera que los corsarios habilitados por los rebeldes como beligerantes? No lo he dicho bien. La pregunta sería si se podría justificar que Estados Unidos reconociera como beligerantes a los corsarios que hubiese habilitado los rebeldes, mercenarios marítimos, ¿no? Querrían decir. Sigo leyendo y gracias. Estoy seguro de que nuestro gobierno nunca asumiría una posición tan hostil y dar así un material de apoyo a una provincia rebelde, poniendo en peligro el comercio de sus aliados y el del mundo en general. Con el bloqueo de los puertos del sur, que antes de que transcurran 15 días será efectivo desde Chesapeake hasta el Río Grande, los corsarios de Jeff Davis pronto habrán desaparecido del océano, incluso si es que alguna vez hicieron su aparición. Según la declaración de Lord John, no se les abrió los puertos británicos en las Indias Occidentales, Canadá y Gran Bretaña. Puede ser que el gobierno británico no condene ninguno de los premios presentados por los corsarios en sus puertos, pero el hecho de que se les permita abastecerse de suministros y de carbón y escapar de los numerosos puertos y calas de las Indias Occidentales, donde nuestros buques de guerra no pueden seguirlos, atraerá a un gran número de aventureros sin ley bajo la bandera pirata de los rebeldes del sur. La posición que el gobierno parece dispuesto a tomar en el concurso es, en mi opinión, una muy desafortunada. Se van a complicar las cosas, prolongará la lucha y dará lugar a una sensación amarga entre este país e Inglaterra. Todo el norte, sin distinción de partido, está decidido a no permitir que nuestro gobierno y nuestro sindicato sean destruidos. Y estoy seguro de que la espada nunca se guardará, hasta que la bandera de Estados Unidos flote de nuevo desde Maine hasta el Mississippi. Las personas sienten que están luchando por su existencia nacional y que ningún sacrificio puede ser demasiado grande para mantener y preservar esta bendición. Lo que reclama el sur ahora es que renunciemos a todos los puertos desde la bahía de Chesapeake al Mississippi, en favor de una potencia extranjera, que ha demostrado suficientemente en los últimos meses hasta qué punto la propiedad pública y privada y obligaciones deben ser respetadas por ellos. En la lucha que está delante de nosotros, habíamos esperado la simpatía de Europa y sobre todo de Inglaterra. Los estadistas y su prensa han tomado en todo momento la postura más violenta y sin cuartel contra la esclavitud, y es más raro ver al gobierno británico ahora dar su fisonomía moral de un poder que bajo la declaración de su vicepresidente Stevens, que basa en la esclavitud como fuerza fundamental. Esta base será más probable que reabra la trata de esclavos, tan pronto como Inglaterra haya reconocido la Confederación, y debería, en tal caso, la simpatía del gabinete británico detenerse, y no permitir a los recolectores de algodón fortalecer la base de su gobierno. Y luego el señor Jeff Davis, por supuesto, debe poner un embargo a la exportación de algodón a fin de obligar a Inglaterra a que dé su consentimiento a la trata infame de carne humana. Él no podía ciertamente ser acusado de una falta de lógica
en el razonamiento de que el mismo poder que, inducido por Inglaterra, lanza su peso en la escala de un poder de esclavos rebeldes, tratando de derrocar a nuestra institución libre. También sería lo suficientemente potente como para obligarla a dar su consentimiento a la Confederación para extraer sus suministros de un elemento de África, y que los fundadores de la Confederación se declaren abiertamente al mundo civilizado para ser la base de esta joven creación, reclamando su rango entre las naciones civilizadas del mundo. Unos pocos meses atrás, había muchos hombres conservadores en el norte, y yo estaba entre ese número. Cuando todos los intentos de compromiso habían fallado en contra del ultraísmo ciego de ambas secciones, se defendió una separación pacífica de los estados algodón. Esto fue, sin embargo, limitado solo a ellos, y luego fue considerado el medio más seguro de una reconstrucción temprana, cuando la sensación de la unión en los estados equivocados hubo tenido tiempo y oportunidad de desarrollarse. Al mostrar a la gente cómo se equivocaron fatalmente los estados, creció su esperanza de prosperidad fuera de la Unión. Sin embargo, las cosas han cambiado considerablemente desde que el ataque de Fort Sumter, los actos ilegales de la Confederación del Sur y la traición en Virginia y Tennessee han colocado a todos los ciudadanos leales a la elección entre un firme y valiente apoyo de nuestro gobierno o de uno lamentable derivado de nuestra nacionalidad a un estado de anarquía y de disolución similar a la final de México y América Central. Lord John Russell hace una analogía entre la rebelión del sur y la lucha por la independencia de Grecia, y afirma que debido a que Inglaterra reconoció Grecia entonces como un beligerante, el sur tiene que ser reconocido por ella de la misma manera. Grecia fue una provincia conquistada y esclavizada de un despotismo semibárbaro, y nunca había sido completamente subyugada. Era un pueblo cristiano oprimido por musulmanes fanáticos, y tenía la simpatía cálida y activa de todo el mundo civilizado de su lado. Los estados del sur, que ahora se encuentran en estado de rebelión contra el gobierno federal, eran libres y voluntarios para participar en el Pacto de la Unión, que estaba destinado a ser perpetuo. No pueden apuntar a un solo derecho que les garantice la Constitución que haya sido violado, y la única base sobre la cual justifican su rebelión es un temor a que su peculiar institución, la esclavitud, en adelante pueda ser interferida por el partido que puso al señor Lincoln en el poder. Soy libre de decir que el símil de Lord John es tan lamentable como la posición que ha puesto en marcha su gobierno en esta crisis. El gabinete británico, en caso de que persista en su curso, cometerá el error fatal de perder la buena voluntad del partido, que al final debe tener éxito para ganar la amistad de aquellos cuya derrota solo puede ser una cuestión de tiempo. Tenemos una población 3 veces más grande, tan unida y tan valiente como la suya. Tenemos un ejército, dinero y crédito, en los que este último es más justo y tristemente deficiente. Ya en la actualidad, Davis está de nuevo en el mercado con un préstamo de 50 millones de dólares. ¿Quién va a tomar $1 de una confederación de estados, de los cuales 4 ya han repudiado su deuda, y los 5 restantes tienen la voluntad de caer en morosidad de su dividendo semestral en menos de 3 meses? A no ser que el nombre de Jeff Davis, a pesar de su defensa al repudio en su estado de Mississippi, tenga acaso un sonido más dulce para los capitalistas europeos, entonces creo que lo volverá a adquirir. En menos de un año, los Estados Confederados pagarán sus obligaciones en garantías del Tesoro, las cuales tendrán el mismo valor final que las asignaciones francesas. Ustedes saben que no he estado a favor de la parte que ahora está a la cabeza de nuestro gobierno. Sin embargo, estoy convencido de que todo hombre del norte se pondrá en pie con la administración en la lucha actual, y que pase lo que pase, la integridad de la Unión y la inviolabilidad de nuestro territorio se mantendrá hasta el final. La guerra civil está sobre nosotros. Ningún poder humano puede prevenirla. Un esfuerzo vigoroso y gigantesco en la parte del norte puede, y estoy seguro de que lo hará,
acortar sus horrores y resultados desastrosos. Una interferencia a la neutralidad unilateral, tal como se anunció en el discurso de Lord John Russell, solo puede prolongar la guerra fratricida y suponer la ruina no solo de las dos secciones de nuestro país, sino de los intereses materiales y comerciales del mundo. Atentamente, August Belmont. Me gustaría terminar diciendo que lo que Lincoln, como he dicho antes, pretendía en un principio era frenar la esclavitud y no abolirla. De por sí tardó 2 años en hacerlo y no se entiende, ¿no?, que tardara 2 años en abolir la esclavitud. Y la abolición de la esclavitud solo afectaba a los estados que habían tenido la osadía de intentar separar a los Estados Unidos. Los esclavistas que se habían quedado en la Unión no fueron afectados en un principio por la abolición de la esclavitud y siguieron manteniendo a sus esclavos en sus plantaciones. De por sí esta ley fue impulsada para dar justificación hacia el exterior a la guerra, tapando el resto de razones que había. Así que yo, si hubiese tenido la ocasión de hablar con Abraham Lincoln, le hubiese preguntado por qué la vida de unos esclavos valía menos que la de otros, ¿no? Porque cuando se supone que él abolió la esclavitud, solo lo hizo en los estados que se habían enfrentado a él. Y nada, este es mi último vídeo por hoy. Intentaré que mañana nos veamos otra vez. Espero que os haya gustado. Si no, lo siento como siempre y nos vemos. Libre como el aire que respiro, libre como la suerte en tu camino, libre, yo libre sobrevivo, sonido clandestino, libre en mis 5 sentidos, libre como el aire que respiro, libre como la suerte en tu camino, libre, yo libre sobrevivo, sonido clandestino, libre en mis 5 sentidos. ¿Quién mueve los hilos de esta muñeca rota? ¿Quién quiso coser mi boca si yo soy la otra? La que te provoca, tiro porque me toca, leyes, justicias, yo me hago la loca, vivo a mi manera, yo sálvese quien pueda, el ruido de la calle, guerrilla callejera, rompe tus cadenas sin mirar fronteras, seguiremos en lucha, quieras o no quieras, cuidado con las fieras, que tenemos hambre, la vida en el alambre, aviso, correrá la sangre, ¿quién es el culpable de este puto sistema? A la quema, quema, suena la sirena, libre como el aire que respiro, libre como la suerte en tu camino, libre, yo libre sobrevivo, sonido clandestino, libre en mis 5 sentidos, libre como el aire que respiro, libre como la suerte en tu camino, libre, yo libre sobrevivo, sonido clandestino, libre en mis 5 sentidos. Lucho por mis ideales con uñas y dientes, son cuentas pendientes, no sé si lo entiendes, soy superviviente de la monotonía, jet set, all class, pura ironía, la paz uno confía, busco libertad, no espías, para hacer y deshacer tu filosofía, burda palabrería,